Bueno, como se supone que este es el último video que van a observar antes de la clase del día de hoy, que va a ser casi una clase de consulta colectiva, eh, quiero hacer algunas precisiones respecto a los puntos que han desarrollado, que han visto en los videos anteriores y también cubrir algunos baches que evidentemente no hemos podido llenar a través del material que hemos conseguido. En primer lugar, nosotros vamos a manejar un concepto de texto que está definido como, desde el punto de vista semiótico, como una secuencia de signos que produce sentido. En este marco, para nosotros es un texto, decir fuego, para advertir de que hay una situación de emergencia en un lugar determinado. Cuando uno dice fuego en el contexto a través en el cual uno se desenvuelve, genera sentido y y advierte a los demás de que estamos ante una situación de emergencia. Eso es un texto en sí, pero también puede ser concebido como un texto, en tanto y en cuanto lo concibamos como una unidad de sentido, las obras completas de Borges. Es una unidad de sentido, por ejemplo, la Biblia, eh, aun cuando está compuesta por un número realmente significativo de textos escritos en distintas épocas. Pero si lo concebimos a la Biblia como un texto, como una globalidad que tiene un sentido determinado, eso es un texto. Los textos tienen que tener oportunidad, tienen que tener brevedad, tienen que tener calidad, relevancia y claridad. Son elementos que algunos de los cuales ya vinimos hablando en unidades anteriores y hoy volvemos a repetir como características salientes de un buen texto. Pero no lo vamos a desarrollar al tema en particular en virtud de que está muy claro en los apuntes. Lo que sí queremos señalar que, a diferencia de lo que veníamos viendo hasta la unidad 9, hoy lo que cambiamos en este segundo cuatrimestre es la unidad de análisis. Deja de ser la oración, deja de ser ese análisis micro que parte fundamentalmente del análisis de cómo se articulan las distintas palabras sintácticamente en el idioma español. Dejamos ese análisis de lado, no porque no sea importante, sino porque lo trascendemos y a partir de ahora nuestra unidad de análisis en esta etapa del estudio va a ser directamente el texto en su conjunto. Por eso, ahora dejamos de hablar de sujeto y predicado, dejamos de hablar de componentes de la oración y pasamos a hablar de coherencia, de cohesión, de macroestructura, de macroreglas, en fin, de todo aquello que nos permite analizar al texto en su conjunto. Uno de los puntos de esta unidad sobre la cual, más que no encontrar material, lo que no encontramos es uno que nos resumiera adecuadamente cuál es nuestro perfil y fundamentalmente utilizara términos de análisis similares a los nuestros, tiene que ver con los procedimientos intelectuales para la producción y el análisis textual. Dicho de otra manera, ¿cómo analizamos un texto para saber y explicar qué es lo que dice ese texto? En realidad, de acuerdo con nuestra forma de efectuar esta tarea, nos enfrentamos a 4 pasos. Tenemos que tener en cuenta 4 pasos para analizar un texto.
El primer paso que vamos a tener en cuenta, el primer paso, hace referencia al análisis en sí. Ustedes se encuentran con un texto, supongamos unidad número 10 de lenguaje y comunicación. Lo conciben como texto. ¿Cuál es su primera tarea frente a ese material? Generalmente, ir subrayando aquellas cuestiones que consideran más relevantes. Si bien este texto ya implica haber realizado por parte de la asignatura y por parte de los distintos autores que han tenido estos textos que ustedes conocen como síntesis de una unidad, si bien ya ha habido un proceso previo de compendio de ese material, lo concreto es que ustedes cuando lo leen, obviamente lo primero que hacen es tratar de ir tomando, por ejemplo, las ideas principales, lo más relevante de cada uno de los puntos en los que se divide la unidad. Eso se denomina análisis e implica la descomposición del texto en ideas principales. El segundo paso ya es más personal, si se quiere. Es volver a integrar ese texto en, ya sea lo que ustedes habitualmente denominan un resumen o lo que en el marco de los apuntes que ustedes tienen van a denominar síntesis. Hasta aquí entiendo que son dos tareas que realizan cotidianamente. La síntesis, eso sí, tiene que también tener la misma coherencia y los mismos niveles de cohesión del texto anterior. Pero hay dos procedimientos que son importantes que ustedes tengan muy en cuenta a la hora del desarrollo de un análisis del texto. En primer lugar es reconocer lo que nosotros aquí denominamos actitud dialéctica del autor. El término dialéctica ha sido desarrollado fundamentalmente por Marx y por Hegel. No me voy a detener aquí en justamente el análisis de ambos autores porque ustedes tienen la oportunidad de verlo en otras disciplinas, en otras asignaturas. Sí quiero hacerle referencia a un punto. Nosotros acá tomamos actitud dialéctica como la postura por la cual opta el autor ante cada situación que describe. Es decir, si ustedes saben, siguiendo Hegel, ¿no es cierto?, de que si existe el bien es porque existe el mal y en ese marco hay una disputa permanente, bueno, ¿cuál es la opción del autor? Esto es lo que llamamos genéricamente actitud dialéctica. ¿Por qué es importante determinarla? Porque tenemos que ubicar al autor en su tiempo, en su espacio, en su lugar, para saber exactamente a qué se estaba refiriendo y en qué marco de qué escuela, en el marco de qué pensamiento predominante él decía lo que decía. Dicho de otra manera, uno no puede interpretar el himno nacional argentino si no lo ubica en un lugar, en un tiempo y en un espacio determinado. Digo el himno, particularmente la versión completa del himno de Vicente López y Planes. ¿Por qué hay que analizarlo en ese contexto? Porque efectivamente solamente cuando ubicamos la actitud dialéctica del autor en el contexto en el cual se produjo el texto podemos comprender que es exactamente lo que nos quiso decir esa persona. Lo mismo sucede con cualquier análisis de discurso que se haga sobre textos escritos en la actualidad. Si yo no ubico al autor dentro de un conjunto, dentro de una línea de pensamiento que defiende determinados valores, que rechaza otro, que
parte de determinados supuestos y que elabora determinados objetivos a la hora de manifestar su discurso, no estoy entendiendo exactamente de qué se trata lo que estoy leyendo. Es decir, tengo que reconocer la actitud dialéctica del autor. Y finalmente, el cuarto procedimiento intelectual es el de el examen crítico. El examen crítico es la posición que yo adopto frente al texto. Dicho de otra manera, si estoy analizando la grieta que existe entre, supongamos, los sectores que se identifican con lo nacional y popular y los sectores que se denominan de derecha, liberales o libertarios dentro de la comunidad argentina, evidentemente allí lo que tengo son dos valores en pugna. Bien, cuando leo un texto, tengo que realizar, al margen de detectar cuál es la actitud dialéctica del autor, es decir, por cuál de las dos opciones finalmente se inclina, tengo además que efectuar mi propio análisis, mi propia evaluación crítica para de alguna manera, entonces sí, fijar mi posición definitiva. Vamos entonces al tercer video y allí cerramos.